Vamos a continuar con nuestra serie de Corintios, el Evangelio para los Santos, y sigamos viendo el capítulo 14. Como hemos venido viendo ya, es un capítulo que nos habla de cosas muy particulares, como las lenguas, la profecía, y todos esos dones especiales y particulares que Dios dio a la iglesia primitiva. Pero ahora nos va a hablar de algo que ya no hace parte de eso del cesacionismo y continuismo, sino que hace parte esencial de la vida del cristiano y de la comunidad de la iglesia. Leamos el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, desde los versículos 13 hasta el 19, nueva traducción viviente. Veamos lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora. Por lo tanto, el que habla en lenguas también debe pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Pues, si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Pues si alabas a Dios solamente en el Espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Tú darás gracias muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te oye. Yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. Pero en una reunión de iglesia, para ayudar a otros, preferiría hablar 5 palabras comprensibles que 10,000 palabras en un idioma desconocido. Esta es la palabra de Dios, ese es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta hora. Y bueno, yo leo ese pasaje y digo, está demasiado claro. Pero obviamente hay mucho que ver allí. Sin embargo, ¿saben qué es lo interesante? Es uno de los pasajes dentro de la iglesia más controversiales. Le he puesto como título a esta enseñanza Adoración Comunitaria. Y digo que es uno de los pasajes más controversiales, porque aún las iglesias más sanas tienen conflicto con este tipo de pasajes. De este tipo de pasajes es donde muchas iglesias aún sanas dicen, allí está, la palabra de Dios nos dice cómo debemos adorar a Dios. Estoy totalmente convencido y de acuerdo. La adoración a Dios, y mucho más cuando lo hacemos como iglesia, debe venir de lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero la palabra de Dios, más que darnos un cronograma exacto de lo que debemos y no debemos hacer en un servicio de iglesia, culto como lo llaman en algunos lugares, más que decirnos exactamente el cronograma, lo que nos enseña es cómo debemos adorar de la manera correcta, cómo debemos exaltar a Dios cuando nos reunimos como iglesia. De hecho, también es muy controversial y esto se está generando más controversias acerca de esta verdad en el siglo XXI, post-pandemia, porque precisamente el título es Adoración Comunitaria, en comunidad, en comunión. Y tristemente a veces me pregunto si realmente como iglesia, como cristianos, entendemos la grandeza y la importancia de poder adorar juntos como iglesia. Mis hermanos, es una parte esencial y fundamental de la vida cristiana. Y aunque este punto lo vamos a estar tratando con más detenimiento más adelante, pero quiero sentar esta base en esta introducción, porque aunque existen 1000 razones para entender que la vida cristiana se debe vivir en comunidad, en comunión, el cristiano no es el llanero solitario, y la importancia de tener comunión como hermanos, mis hermanos, la adoración comunitaria es posiblemente uno de los argumentos más importantes para entender por qué es necesario que nos reunamos regularmente como iglesia. Es de manera simple esto, mis hermanos, es que Dios lo ha diseñado así. Reunirnos como iglesia no es algo que nos hemos inventado, mis hermanos, es el diseño de Dios. De hecho, por naturaleza, el ser humano es un ser sociable, es un ser de comunidad. El ser humano no puede estar solo, en esencia no puede. Sí, por ahí a veces dicen que existen ermitaños, personas que se van por allá a las montañas y se internan y supuestamente se ponen a vivir solos. La pregunta es, ¿pero eso es normal? ¿Esa es la esencia y naturaleza del ser humano? No lo es, no lo es. De hecho, si cada persona en este mundo hiciera eso, no habría familias, no habría reproducción y sencillamente nos extinguiríamos. Eso de hecho es anormal, eso se sale de la naturaleza del ser humano. Dios nos creó por naturaleza como seres sociables, como seres que necesitamos vivir en comunidad, pero esta es la pregunta. Y cuando Dios nos salva y nos da una nueva vida, ¿acaso eso no debe ser también parte fundamental de nosotros? Lo es lo que quiero que veamos. Y una de las razones principales por las cuales nos reunimos como iglesia
es que no importa cuán grande sea la relación que tú tengas de manera personal e íntima con Dios. No importa cuán grande sea, no estoy diciendo que está mal, al contrario, espero que tengas una relación íntima y personal con Dios, pero sin importar cuán grande sea mi relación personal con Dios, cuánto ore, cuánto me guste cantar en la habitación de mi cuarto, necesitamos la adoración en comunidad. Es necesario, es fundamental. De hecho, es más importante aún que esa otra parte. Y puede sonar controversial, pero lo es. No estoy diciendo nuevamente que no ores allí de manera privada, porque la palabra de Dios nos lo enseña. No estoy diciendo que no cantes y adores a Dios de manera privada, al contrario, si lo haces, te animo, si no lo haces, te animo aún más. Pero más importante y fundamental es la adoración comunitaria, porque es precisamente en la adoración comunitaria donde aprendemos y donde también recibimos de parte de Dios su bendición para que aun cuando estamos en la intimidad podamos también seguir adorando a Dios. Y quiero que lo veamos a la luz de la palabra en tres verdades, en tres puntos que he sacado allí del pasaje. Por eso lo primero que quiero que veamos, y está muy conectado obviamente con la enseñanza de hace 8 días, es que la verdadera adoración a Dios en la comunidad de iglesia, en primer lugar, debe ser adoración comunitaria, en primer lugar, inteligente. Y esa es otra cosa que creo que es muy importante. Hace 8 días hablábamos de poner la razón, de traer la mente, no solamente el corazón, sino la mente cuando nos reunimos como iglesia. Pero no solamente en la prédica, que era en lo que veíamos hace 8 días, sino en todo lo que hacemos en la iglesia. Y creo que en este punto es donde hemos estado fallando más terriblemente. Hoy, tristemente, para la mayoría de personas, mis hermanos, y es real, aún en los círculos cristianos, para la mayoría de personas, la adoración no es inteligente. ¿Y por qué he utilizado esa palabra? Bueno, porque se utiliza en el idioma original, inteligible. Es decir, que sea sabia, inteligente, entendible. ¿Cuántas veces llegamos a una iglesia como este lugar y empezamos a preguntarnos cosas como, venga, ¿y aquí por qué no profetizan? ¿Y aquí por qué no hablan en lenguas? ¿Y aquí por qué no hay ministerio de danzas? ¿Y aquí por qué no cantan tantas canciones? Y no lloramos con las canciones y nos caemos, ese tipo de cosas. Bueno, porque esa es la pregunta. ¿Es eso inteligible? ¿Es eso inteligente? ¿Viene eso realmente de una comprensión correcta de la palabra de Dios? Cuando hacemos eso, ¿realmente eso edifica? ¿Eso lo llevamos nosotros a la práctica personal y diaria? Voy a poner un ejemplo simple y porque creo que es muy común en nuestra época. Hay algo que yo me he preguntado y es, bueno, ¿realmente las danzas en la iglesia son inteligentes, son inteligibles? ¿Cuánto aprendemos tú y yo de las danzas? A no ser que no sepamos bailar, nos metamos al grupo de danzas y aprendamos a bailar. Pero mis hermanos, a lo que me refiero es con esto. Cuando adoramos como iglesia, debe ser algo que nos involucre a todos de manera inteligente y sabia. Y no quiero decir que las danzas no pudieran llegar a tener lugar. De hecho, me parece que es algo interesante. Es algo de estudiar, de analizar. Pero el problema aquí no es simplemente algo que hacemos con nuestro cuerpo. De hecho, vayamos más allá en lo que la palabra de Dios nos enseña. Veamos este primer punto en los versículos 13 al 16. Pablo dice, por lo tanto, el que habla en lenguas. Entonces vuelve y toma ese tema de las lenguas y va a hablar de otras cosas. También debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho, porque esto debe ser entendible. Y notamos lo que está diciendo la palabra de Dios. Puede ser que el Espíritu hasta me dé un don particular, como las lenguas, pero ¿qué debo decir yo? Dios mío, pero digamos, completa ese don con algo que sea inteligente, con algo que sea entendible, con algo que pueda servir a todos los demás. Pero aquí es donde viene uno de los asuntos más interesantes, porque esto no se centra tanto en las lenguas, sino que allí ya está una de las palabras en las cuales se centra esto, y una de las cosas en las que creo que hemos sido menos conscientes, y es la oración. Y aquí nuevamente es que a veces siento que me vuelvo muy crítico, pero pues no puedo hablar de la experiencia de otros. Y no es que quiera hablar de mi experiencia pasada, nuevamente por ser crítico, no es mi intención, Dios lo sabe, pero puedo hablar con propiedad de esa experiencia. Vengo de un lugar donde cuando vamos a orar, todo el mundo ora. Todas las personas oran en voz alta y la pregunta es, ¿quién entendió algo? Porque ¿qué sigue diciendo el versículo 14? Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. Nuevamente, perdón, pero es que es real, lo viví. Vengo de un lugar donde como una de las cosas que había que hacer cuando uno oraba, y para demostrar que era un hombre de oración, era permanecer mucho tiempo de rodillas. Literalmente habían eventos donde vamos a hacer una vigilia, por ejemplo, que no es como la vigilia católica, que es no comer carne, sino que era pasar toda una noche orando.
y a veces hasta había una competencia de ver quién aguanta más de rodillas. O eventos donde, sabes, te vas a ayunar, que es más aguantar hambre y lo mismo, cuántas horas vamos a pasar de rodillas. Y honestamente yo decía, no, pues así cualquiera. Escuchaba muchas veces, porque aparte de eso tienes que orar en voz alta, personas que oraban y literalmente por ahí cada 30 segundos repetían la misma palabra, como aleluya. Y esa era la oración, santo, claro, pues es que después de 3, 4 horas, ¿tú qué vas a hablar? Si no es que te quedas dormido. A lo que me refiero ¿es eso inteligente? ¿Es eso sabio? ¿Estoy realmente orando? Aquí quiero venir a esto, la oración debe ser tan inteligente, tan sabia, que aun cuando oramos, mis hermanos, entendemos que lo hacemos a través del Espíritu. Ahora viene otra cosa aquí hermosa. Orar es también una actividad que honra y glorifica a Dios y de adoración, pero debe ser algo entendible. Debe ser aún, como lo vamos a ver más adelante y lo vamos a enfatizar, algo que edifica. Es más, aquí lo quiero decir. Aun cuando a una persona se le pide que ore, de hecho, ahí es donde vamos. Ni siquiera yo debería estar tanto repitiendo cosas en mi mente o diciendo otras cosas, sino estar pendiente de la oración para después decir amén, o hasta si no lo hicieron bien, decir, venga mi hermano, en esa oración usted dijo algo que no era correcto. Precisamente, ¿qué dice el versículo 15? ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu, o sea, es entendible, es una acción del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y también dice aquí, y también oraré con palabras que entiendo. Cuando vamos a orar, estamos adorando a Dios. Mis hermanos, ¿lo hemos entendido de esa manera? Por eso es necesario, digamos, cambiar el chip, porque la mayoría de nosotros hemos pensado que la oración es sencillamente la manera en que Dios se convierte en nuestro Papá Noel. Y es la manera en que le traemos una lista de peticiones, porque ya saben, como hasta hay canciones, la alabanza y la oración y la adoración a Dios cambia las cosas, y la oración tiene poder para cambiar a Dios. Eso es mentira, eso es falso. De hecho, la oración es aún una manera de adoración a Dios. Por eso debe ser ¿qué? Inteligente, entendible. Pero aquí viene otra parte, cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Y en Corinto ya estaba pasando, imagínate, el hermano hablaba en lenguas, pero no solamente él hablaba en lenguas, sino que él tenía la habilidad de cantar. Y adivinen cómo venía a cantar a la iglesia, en otro idioma. Oh, qué bonito, qué espiritual. Eso ya parecía un concierto, pero pues un concierto de un grupo de rock que yo no entiendo. Pero que dice, no, es una actividad espiritual, es una actividad del Espíritu, pero debemos orar con palabras que entendemos, debemos cantar con palabras que entendemos. ¿Cuántas veces las canciones que hasta nos han dicho que son cristianas solo son canciones que nos emocionan? Mis hermanos, no quiero decir que quitemos las emociones de nuestras vidas, somos seres emocionales también por naturaleza, pero quiera Dios que nuestras emociones vengan desde un entendimiento correcto de la palabra de Dios. A mí personalmente me pasa. A mí la palabra de Dios me emociona demasiado. Pero la pregunta es, ¿son mis emociones las que están determinando mi adoración o aún mi emoción vienen por una adoración inteligente, sabia, entendible? ¿Cuántas veces realmente me pongo yo a escuchar de verdad lo que el que está orando está diciendo para, si lo que él está diciendo, pueda yo al final decir amén a eso? ¿Qué dice el versículo 16? Pues si alabas a Dios solamente en el Espíritu, ahora detengámonos en esa frase, ¿podemos ver? Alabamos a Dios, adoramos a Dios. Adoramos en comunidad cuando oramos y cuando cantamos. Por eso la iglesia no es un concierto, mis hermanos, de verdad que no. La iglesia no es un lugar donde no traemos la razón, sino al contrario, la iglesia es un lugar donde todo lo que hacemos debe adorar a Dios. Que ahí es donde traigo a colación lo de las danzas. Muy bonito el que danza, y si el que danza lo está haciendo para Dios, yo no tengo ningún problema. Pero cuando tenemos un grupo de danzas, ¿quiénes están adorando a Dios? Pues tendríamos que danzar todos entonces. Sí, es la verdad. Ahora, si tú de pronto sientes eso y quieres danzar en tu casa, lo que digo, respeto. Es más, haz lo que quieras para honrar a Dios, con tal que sea sano y bíblico. Pero me pongo a mirar y yo digo, cuando yo veo las danzas, por ejemplo, en las iglesias, digo, de hecho es un espectáculo y todas las personas están centrando su atención en las personas que están danzando, y puede ser que los que están danzando estén adorando a Dios en el Espíritu. Yo no estoy diciendo que no. No lo sé, eso lo sabe cada persona, Dios, cada corazón. Pero a la vez yo veo que el resto de la iglesia es ¿qué? Espectador. Está ahí. Ahora, alguien diría, pero bueno, aquí también es lo mismo. Alex es el que está hablando y el resto somos espectadores. No, estamos aquí hablando de algo que es inteligente. Y algo que de hecho debe poner a pensar y te debe poner a analizar y preguntarte si estás adorando junto con la iglesia. Lo mismo en la oración, lo mismo en las canciones. Tanto que dice aquí, y aquí es donde está el punto clave. ¿Cómo podrán, aunque esta traducción dice los que no entienden, alabar a Dios contigo?
pero el idioma original literalmente dice, ¿cómo podrán aquellos que no tienen el don? Así que los dones de la iglesia es, yo recibo el don y yo voy a usar este don para llevar a los que no tienen el don a juntos a adorar a Dios. Si yo tengo el don de danzar y supuestamente lo hago para Dios, pues entonces lo que voy a hacer es poner a todos los hermanos a danzar. Pero eso no sucede en ningún lugar. Pero aquí la palabra de Dios nos está enseñando lo que es inteligente y lo que nos va a llevar a todos a adorar a Dios. Es una persona que tiene el don, pero es el don para llevar a los demás a la alabanza, a la adoración. Tanto que dice, y aquí esta traducción se traga una palabra muy importante, ¿cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Si tienes Reina Valera u otra traducción lo dice de manera más particular, ¿cómo podrán los demás unirse al amén? Nuevamente, lo hemos notado de verdad, la oración debe ser tan inteligente que si le pedimos a una persona de manera comunitaria, es decir, en la congregación que ore, ¿saben qué deben estar haciendo los demás hermanos? Estar escuchando atentamente la oración de aquella persona que Dios le ha dado particularmente el don de orar de manera pública, pero estar escuchando para al final decir, ¿qué? Amén. Estamos de acuerdo, así sea. Y si lo que el hermano o la hermana dijo no es correcto, como lo veíamos en estos días, personas que hasta a veces oraban, Señor, mata a fulano, corta a fulano. Nuevamente, sí, muchos saben que del contexto donde venimos así eran las cosas. ¿Cómo nos vamos tú y yo a unir al amén a esa oración? No podemos, porque tenemos que decir, venga, eso no estoy de acuerdo al carácter cristiano. Pero hemos visto la oración de esa manera. Lo mismo las canciones, la alabanza, la adoración. Es más, nuevamente, pensemos en todo lo que hagamos como iglesia. Podemos nosotros decir amén a eso. Podemos nosotros apoyar con un amén, así sea. ¿Estamos de acuerdo con eso? Mis hermanos, eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Esto debe ser inteligente. Porque la persona que no tiene el don y tú le oras en lenguas, ¿cómo va a decir amén? Si yo no sé ni lo que dijo. O si la canción te la canta en otro idioma. Si no entiendes lo que se hizo. ¿O qué vas a decir? Amén a la danza. Mis hermanos, tenemos que traer la mente en todo eso. De hecho, y no me puedo demorar porque literalmente de este pasaje hicimos toda una serie hace algunos años atrás. Quienes están con nosotros desde hace varios años recordarán esto. En Lucas capítulo 11, versículos 1 al 4, el Señor Jesucristo mismo experimentó esto junto con sus discípulos. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Pensemos en esto, Jesús estaba orando, Jesús oraba. Es el más grande ejemplo de oración. Cuando terminó, pensemos en estas palabras, uno de sus discípulos se acercó y le dijo, ¿qué le dijo? Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Espérate. Mis hermanos, estamos hablando de israelitas que no sabían orar, pero ellos sabían que en Jesús había una manera muy particular de orar y querían aprender esa manera de orar de Jesús. Y el mismo Juan les enseñaba también a sus discípulos a orar. Nuevamente, mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos estado en servicios de iglesia? Nos han dado una serie acerca de cómo orar, aprender a orar. Mis hermanos, es necesario. Y ellos vieron en las oraciones de Jesús algo diferente que necesitaban aprender. ¿Cuánto nos hemos tú y yo interesado porque nuestras oraciones y aún las oraciones que escuchamos sean oraciones entendibles, inteligentes y sean oraciones conforme a la palabra de Dios? Estoy convencido 100% que si tomamos todo lo que tú y yo hacemos en oración o hemos escuchado en oración y lo filtramos a la luz de la palabra, al igual que lo podemos hacer con las canciones, estoy seguro que mucho de lo que oramos, mucho de lo que cantamos, tiene que salir. Se queda por fuera, porque no pasa el filtro de la palabra. Sin embargo, los discípulos decían, queremos orar como Jesús oraba. Y ahí es donde Jesús les enseñó. Jesús dijo, deberían orar de la siguiente manera. Y aunque es un modelo y es una enseñanza de oración, ahí podemos ver, hasta muchos lo convirtieron ¿en qué? En un rezo. Y rezan el Padre Nuestro y se lo aprenden de memoria, nos lo aprendemos de memoria. Pero no es un modelo de oración. Deberían orar de la siguiente manera. Padre, primero reconocer a Dios nuestro Padre que estás en los cielos, que siempre sea santificado tu nombre. Y empezamos a pedir es por la gloria de Dios. Que todo lo que somos y hacemos sea para glorificar, para exaltar, para que el nombre de Dios sea separado, apartado, diferente, que tu reino venga pronto. Yo no veo aquí que Jesús empezó a orar por los problemas y las dificultades. No quiere decir que no haya lugar para ello, pero empieza adorando a Dios. Vemos que es una adoración a Dios. Es una exaltación a Dios. Y es una oración inteligente, sabia.
Y claro, hay lugar para las necesidades. Danos cada día el alimento que necesitamos. Danos el pan de cada día, Señor. También sabes que no solamente necesitamos en esta tierra vivir para la honra y gloria de tu nombre, sino que también necesitamos lo necesario para vivir en esta tierra. El alimento, el pan de cada día para este cuerpo. Y hay una razón también allí para orar y perdónanos nuestros pecados. Estamos siendo conscientes de que somos pecadores y también somos conscientes de que tenemos la gracia de Dios y extendemos misericordia, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Podemos ver que es una oración inteligente, es una oración sabia. Y no permitas que cedamos ante la tentación. Jesucristo nos enseñó, reconozcamos la debilidad de este cuerpo humano. Qué hermosa esa oración como modelo. Mis hermanos, el apóstol Pablo nos enseñó también a orar de esta manera. Efesios capítulo 1, versículos 16 al 17. No he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Pero ¿qué pedía Pablo por los efesios? Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual. ¿Cuántas veces nosotros realmente pedimos esto? Y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Son las oraciones bíblicas. ¿Cuántas veces estas son las peticiones más importantes de nuestra vida? A veces la petición es que nos vaya bien en el negocio. Y no estoy diciendo que no pidamos por eso. A veces nuestra petición es, saben, que mi familia vaya bien porque estoy en problemas familiares. Y no estoy diciendo que no haya espacio para pedir por eso, pero muchas veces todas esas cosas, mis hermanos, serían diferentes cuando entendemos que nuestra más grande necesidad es, como dice aquí, sabiduría espiritual, percepción, para crecer en el conocimiento de Dios, para crecer en su verdad, honrar el nombre de Dios y mejor estar contentos y satisfechos si tenemos el pan de cada día, entendiendo que nuestra necesidad día tras día también es ser perdonados y perdonar a otros porque somos seres humanos que todos fallamos. Allí en Efesios también, pero en el capítulo 5, versículos 18 y 19, Pablo dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y aquí es donde esto centra todavía más este punto. Llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo? Cantando salmos. Vamos a, lo que digo, pasar toda una noche de rodillas para que la presencia y el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Vamos a invitar al profeta de moda para que venga y nos profetice y después todos hablemos en lenguas. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Canta salmos. Ahí está. Tomemos las canciones de la palabra de Dios. Cantemos la palabra de Dios. E himnos. Que ya no significa las que están en la palabra de Dios, pero sí canciones que honren, exalten a Dios. De ahí donde muchas personas dicen, no, todas nuestras canciones deben salir solamente del libro de los Salmos. No, también hay himnos, canciones que exaltan y glorifican a Dios, tanto que dice, y canciones espirituales. También canciones que vienen de parte del Espíritu a nuestras vidas que honran y exaltan a Dios, pero dice que entre ustedes. Es decir, nuevamente, aquí no es solamente que yo me voy a inventar una canción y la voy a cantar allá en la casa. Ahí es donde vemos, es una adoración comunitaria. Y de esa manera, mis hermanos, nos llenamos del Espíritu Santo, pero es cantando canciones sabias, entendidas conforme a la palabra. Canciones que honran y exaltan el nombre de Dios y haciendo música al Señor en el corazón. Podemos y debemos hacer música, pero tiene que ser ¿qué? Inteligente. Nuevamente, y aquí perdónenme, y esto no lo digo por nadie en particular, pero me encanta también cuando me dices, oye, quisiera que cantáramos tal canción, pero siempre digo, pero espera, preguntémonos, ¿es una canción bíblica? ¿Es una canción que realmente va a honrar y exaltar a Cristo? ¿O es solo que quiera que cantemos esa canción porque es que me gusta mucho? Es que cuando cantamos esa canción yo siento como, no sé, como que cosquillitas, como que me hace llorar, como que me conmueve. Espera, vamos a traer las emociones a la palabra. Ahora, y obviamente si esas canciones que son espirituales, bíblicas, me conmueven, a mí me conmueve cantar canciones como las que cantábamos ahora, totalmente centradas en la palabra, el amor de Cristo. Canciones que nos recuerdan que entre más cerca estamos del fin, más podemos descansar y confiar en el amor de nuestro Dios. Canciones que nos recuerdan que si tenemos a Cristo, si tenemos a nuestro buen pastor, tenemos todo lo que necesitamos. Son verdades bíblicas y a mí me emocionan, pero más que emocionarme, me alegra es porque son verdades bíblicas. Y esta también es la pregunta. Cuando oramos, ponemos nuestros 5 sentidos y no solo los 5 sentidos, sino que decimos, Señor, que tu Espíritu me guíe en esta oración para que yo pida lo que es correcto y lo que sirve a todos. Precisamente, aquí viene algo muy interesante. En el Salmo 22:3, Salmo de donde han sacado una frase que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, frase que no existe en la Biblia, por cierto. Dice Salmos 22:3, sin embargo, tú eres santo,
estás entronizado, que es la traducción más correcta, en las alabanzas de Israel. ¿Pero qué significa eso? Que cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas. Que cuando el pueblo canta, entonces Dios le dice a los ángeles que se callen porque Él va a escuchar cantar a los cristianos. Falsedad, que eso no está en la Biblia. Y lo digo porque alguna vez yo lo prediqué, después me fui a mirar en la Biblia y no lo encontré. Es cuando uno predica lo que ha escuchado y las emociones y hasta lo que uno se inventa. Literal, les estoy diciendo algo literal. Yo prediqué eso. No lo pude encontrar en la Biblia después. Pero ¿saben qué es lo que dice? Que cuando Israel cantaba, cuando Israel se reunía para adorar, ¿qué era lo que ellos hacían? Entronizar a Dios. El motivo de la alabanza y adoración de Israel era Dios y solo Dios. Esa es la pregunta. ¿Cuál debe ser nuestro motivo para estar en esta mañana, en este lugar, adorando a Dios? Debe ser el Dios que hemos conocido, que nos ha conocido. Un Dios sabio, un Dios perfecto. Y debemos adorarlo con entendimiento, con inteligencia. No es sencillamente hagamos esto porque se siente bien. No es el pragmatismo, hagamos esto porque si hacemos esto, si hacemos un concierto, el sábado por la noche verán cuántos jóvenes vienen a la iglesia. No, mis hermanos, yo no quiero que los jóvenes vengan a la iglesia porque van a venir a un concierto. Yo viví eso, mis hermanos. Yo fui músico desde mis 14 años y fui a muchos conciertos e hice muchos conciertos donde aún en medio de los conciertos había gente fumando y tomando alcohol, pero decíamos que éramos cristianos. No, mis hermanos, lo que necesitamos es la palabra. Y si Dios está en nuestro corazón, ojalá desde niños entendamos que la adoración a Dios es algo fundamental, muy importante, pero debe ser algo inteligente. Adoro a Dios con mi entendimiento. Y aun si tuviera el don de hablar en otros idiomas, pues no lo voy a usar de esa manera, sino que aún voy a pedir en oración que si canto muy bien, pues cante en español, para que todos entendamos. Y que si oro muy bien por la gracia de Dios, porque también es un don, ahí es donde vamos. Es que como ora de bonito, es la gracia de Dios, pero no solamente es orar bonito, no solamente es emocionar con las palabras, es ser inteligentes para que los hermanos puedan decir amén a esa oración, para que podamos deleitarnos y gozarnos en esas alabanzas, pero alabanzas en las cuales entronizamos, exaltamos y glorificamos a Dios. Es por eso que el libro de los Salmos, precisamente, un libro que no solamente son oraciones, sino canciones, precisamente por eso se llama Salmo, salmodia significa canciones. Literalmente termina de esta manera. El Salmo 150, que es el último salmo, en el último versículo, ¿cómo termina el libro de los Salmos? Que todo lo que respira cante alabanzas al Señor. Alabado sea el Señor. Pero alabanzas sabias, entendidas, canciones que exalten y glorifiquen a Dios. Precisamente volvamos al libro de Efesios, escrito por el apóstol Pablo, carta a los Efesios. En Efesios 1:3 dice la palabra de Dios: toda la alabanza, toda la adoración, exaltación sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es donde vemos, hay un hombre que nos enseña a adorar a Dios verdaderamente, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos, ¿qué? Unidos a Cristo. Ahora tú y yo debemos adorar a Dios nuestro Padre a través de Cristo. Por eso toda alabanza, toda adoración, toda oración, toda acción en la iglesia, en la comunidad cristiana, debe ser al Padre. ¿En nombre de quién? En nombre de Cristo, en la verdad de Cristo Jesús. Pero aunque la adoración es dirigida a Dios y lo exalta y lo honra, también la adoración debe tener un gran beneficio para el hombre. Y ese es mi segundo punto, y es adoración comunitaria edificante. Ya lo hemos visto en otros lugares, pero aquí lo quiero enfatizar y quiero que veamos esto, retomando el versículo 16 y en el versículo 17. Nuevamente voy a poner el mismo ejemplo, no es por ensañarme con esto, pero yo miro las danzas y a mí las danzas a mí no me edifican. Primero porque no sé danzar. Pero no me edifican. De hecho lo preguntaría y lo he hecho, honestamente lo he hecho de manera muy sana porque no lo critico. Pero yo le he preguntado a varias hermanas, porque normalmente pues esto es más de hermanas que en el pasado han danzado y les he hecho la pregunta honesta y sincera. Y normalmente me han respondido que ellas adoraban a Dios a través de esto, pero no sentían que edificaran realmente la iglesia a través de esto. ¿Qué les digo yo, hermanas? Y si ustedes sienten que lo hacen para Dios, háganlo allá de manera privada en su casa. Voy a ponerles este ejemplo y lo digo de manera sincera. Yo amo la guitarra, me encanta la guitarra. Hace días no lo hago porque no me queda tiempo, pero muchas veces yo me encerraba en mi cuarto a tocar la guitarra y yo sentía que lo hacía para Dios. De verdad, honestamente, y sentía que adoraba a Dios a través de ese talento que Dios me dio en algún momento, en algún tiempo. Y yo sentía que podía adorar a Dios a través de esa habilidad que me dio. De manera simple, pero es muy diferente eso a que ahora entonces yo dentro de 8 días salga aquí con la guitarra, a hacerles un solo de guitarra eléctrica que me encanta cómo suena, y ustedes que van a decir, oh, qué bien toca la guitarra, pero no fuimos edificados.
Si lo hago para adorar a Dios, lo hago para adorar a Dios, pero de manera personal. Pero recordemos que la adoración es comunitaria y debe ser edificante. Es más, ya lo vimos. Aun si yo oro en lenguas, pues solo me voy a edificar a mí mismo, pero aún debería pedir a Dios que hable de manera tal que me edifique, precisamente. Volvamos al versículo 16. Pues si alabas a Dios solamente en el Espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? Es decir, que si esta persona está alabando a Dios, es alabando ¿para qué? Para llevar a otros a un entendimiento correcto de Dios, de su palabra. ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos? No van a poder. Así que lo que está diciendo es, esto no es solo para ti. Esto es en comunidad y ahí es donde vamos. Esas canciones en la iglesia, nuevamente, no es un concierto. No es un concierto. Que a ti te gusta cierta música en particular. Escucha esa música en tu casa y deleítate en la música. Pero no es adoración. Adoración es verdad de Dios que edifica. Y lo podemos hacer a través de canciones, a través de oraciones y más fundamentalmente a través de la palabra. Pero esa es la pregunta. Y yo estoy de acuerdo. Cada canción debe ser una prédica cantada. Pero lo son las canciones más del siglo XXI. Yo miro las canciones del siglo XXI que se hacen llamar es que cristianas, aunque yo digo, pues la música no es cristiana. Vamos a bautizar la música. La música se convirtió. Bienvenida música, ha profesado fe en Cristo. Hace 8 días bautizamos la música, así que ahora la música es cristiana. No, la música no es cristiana. Cantamos canciones con contenido cristiano. La música es música y ya. Pero mis hermanos, debe ser también de edificación para las demás personas. Tanto que, ¿qué dice el versículo 17? Aquí está la aclaración. Tú darás gracias muy bien. Claro, tú tienes el don de hablar en lenguas, pero eso no fortalecerá. Y recordemos que en el idioma original esa palabra es edificará a la gente que te oye. Aquí me pongo a orar, vamos a orar, y empiezo aquí a orar en lenguas. Sí, los que venimos de ese contexto. ¿Y la gente que te escuchó qué dijo? ¿Amén? ¿Fue edificada? Vamos a cantar. Por lo que digo, por eso también cuando cantamos una canción nueva, procuramos que nos la aprendamos. Mis hermanos, podemos ver la importancia de esto. No importa si no sabes cantar, pero canta, porque estás adorando a Dios. Por eso queremos y deseamos que haya más personas que canten, pero también hay que hacerlo de manera sabia, inteligente, entendida. Hay que cantar bien, pero más que eso hay que cantar siendo sabios, entendidos, inteligentes, porque lo hacemos es para Dios. Y si tú no sabes cantar muy bien, pues habrá una persona que te va a dirigir para que cantes, pero aún esas canciones y esas oraciones deben fortalecer, edificar a la gente que nos oye. ¿Podemos ver lo importante de esto? ¿Alguna vez hemos visto de esa manera la adoración comunitaria, como edificante, como necesaria? Me encanta esto. En Juan capítulo 15, versículos 7 y 8, Jesucristo dijo algo, y puede ser que alguien piense que no tiene mucho que ver, pero al contrario, es demasiado lo que tiene que ver esto con lo que estamos estudiando. Si ustedes permanecen en mí, dijo Jesucristo, y mis palabras, tengamos en cuenta, esa es la frase más importante, y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir todo lo que quieran y les será concedido. En el estudio del lunes pasado hablábamos un poco de este pasaje, pero aquí lo quiero enfatizar. Versículo que han usado mucho para decir, miren, aquí dice la palabra de Dios, pidan todo lo que quieran, dijo Jesús, y les será concedido. Todo lo que quieran es una petición incondicional. Literal, podemos empezar aquí a pedir entonces que Dios nos dé una mansión, un carro último modelo. Esto, aunque parece incondicional, al contrario, es la petición más condicional que existe en toda la Biblia. Si mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran. ¿Acorde a qué? A sus palabras. Y es cuando te estudias todo el capítulo, Jesús está hablando de eso. De hecho, de dar fruto, que es lo que dice el siguiente versículo, el 8, cuando producen mucho fruto. Jesús aquí no estaba diciendo, pidan lo que quieran, pidan una casa, pidan un carro, pidan una vida próspera, pidan ahorita muchos regalos para Navidad. No, mis hermanos, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Entonces podemos ver, pidan, pero ¿qué vamos a pedir? Lo que está en la palabra. Hagamos una lista de peticiones, no de nuestros sueños, anhelos y deseos, sino una lista de peticiones, de oraciones, conforme a la palabra. Vamos a ir a la palabra y vamos a ver qué nos dice la palabra. Ya lo vimos. Pidamos percepción, sabiduría espiritual. Pidamos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro amado Dios y Señor y Salvador Cristo Jesús. Pidamos sabiduría. Pidamos anhelo y deseo por las cosas de Dios. Pidamos lo que la palabra de Dios nos enseña a pedir. Y podemos estar seguros
Si permanecemos en Cristo, ¿y cómo permanecemos en Cristo? Al permanecer en su palabra. Y si permanecemos en su palabra, pidamos todo lo que queramos conforme a la palabra y Dios nos asegura, nos será concedido. Ay, pero es que yo hace días que llevo orando, vea, mejor dicho, llevo 20 años pidiéndole a Dios por una petición, una casa. Y no estoy diciendo que está mal, pero ¿por qué si la palabra de Dios dice que pidamos todo lo que queramos y que pidamos en el nombre de Cristo, mis hermanos? Pero pidamos ¿qué? Conforme a la palabra, conforme a la palabra. Volvamos a Efesios, capítulo 6, versículos 18 y 19. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Es orar inteligente, sabiamente. Pero dice, manténganse alerta y sean persistentes ¿en qué? En sus oraciones, ¿por qué? Por todos los creyentes en todas partes. Porque con la oración, aunque honramos, exaltamos y adoramos a Dios, pero también edificamos a otros. ¿Podemos entender lo grande de esto? Pero nuevamente, ¿qué voy a pedir por mi hermano? ¿Qué voy a pedir por mi hermano? Versículo 19. Y oren también por mí. Pablo pedía oración por él. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Para mí esta es una de las verdades más hermosas referente a la humildad y en la oración. Mis hermanos, yo pienso en Pablo, yo digo, pero si era el hombre que más entendimiento tenía de la palabra. Si es el hombre que cuando escribe uno dice, pero es que es una mente impresionante. Sin embargo, en humildad dice, pero oren. Oren para que cuando yo hable, cuando yo predique, cuando yo enseñe la verdad, la pueda explicar con las palabras adecuadas. La pueda explicar con valor. Mis hermanos, qué verdad tan hermosa. Oremos para que Dios nos dé la sabiduría para crecer en la gracia. Oremos para que Dios levante más hombres que prediquen la palabra de Dios de manera sabia y correcta. Oremos por quien está predicando para que Dios le dé sabiduría y entendimiento y gracia para predicar la palabra de Dios verdaderamente. Esas son las oraciones que nos van a edificar y fortalecer a todos. Oremos para que Dios nos dé sabiduría al orar y ser sabios aún en esto y aún edificar a otros por medio de la oración. Oremos para que podamos tener discernimiento y saber que cuando cantamos no solamente estamos en un concierto, sino que estamos adorando a Dios y debemos hacerlo de manera sabia y bendecir a la iglesia a través de canciones que glorifican a Dios. Precisamente esto me lleva a mi último punto y yo diría, casi que no haría falta decirlo, pero es necesario. En tercer lugar, adoración comunitaria necesaria. Aquí es donde siempre tengo que repetirlo e insistir, pero es que está allí en la palabra de Dios en los últimos 2 versículos que nos hacen falta. Qué triste que muchas personas piensen que como ya soy salvo por gracia, y como lo he dicho de manera sana y lo insisto y lo repito, y no necesito congregarme para ser salvo, pero qué triste que muchas veces esas palabras se malinterpreten de tal manera que pensemos que no es necesario congregarnos. Solamente cuando uno entiende la grandeza de lo que es estar en esta hora congregados en el nombre de Dios, es que va a entender que no, esto no nos salva, pero esto se vuelve vital en una persona cristiana. Mis hermanos, de manera simple congregarme no es una opción literal. Nuevamente, no depende mi salvación de esto. Pero ahora lo decía y aquí lo quiero enfatizar. Ojalá que ores mucho en casa. Y ojalá que te guste escuchar canciones que adoren y exalten a Dios en casa. Hasta quizás seas un compositor de canciones. Si danzas, danza para la gloria de Dios allá en lo privado. Y haz tantas cosas como puedas que honren y glorifiquen a Dios en lo privado. Pero nunca se van a comparar ni se van a igualar a la adoración comunitaria. Porque es bíblico, mis hermanos, que hay algo particular cuando la iglesia se reúne en un lugar para juntos adorar a Dios en comunidad. Versículos 18 y 19. Yo le agradezco a Dios que hable en lenguas más que cualquiera de ustedes. Pablo tenía dones los que quisieras, parece que todos, y hablaba en lenguas el idioma que fuera. Sin embargo, ¿qué dice? Y aquí está, y es bíblico, pero en una, ¿qué? Reunión de la iglesia. Aquí la palabra de Dios nos deja claro que la iglesia se reunía en una reunión de iglesia. Y Pablo también con estas palabras está diciendo lo importante que es la reunión de la iglesia. Este lugar no es la iglesia y nunca lo va a ser. La iglesia somos tú y yo, pero mis hermanos, pero tú y yo somos iglesia porque hacemos parte de la iglesia. Pero mis hermanos, debemos reunirnos como iglesia. Y en una reunión de iglesia, de hecho aquí quiero aclarar, es una palabra que se está utilizando mucho en estos días. Literalmente es la palabra eclesía, que de hecho en griego es eclesía, pero no es en griego, realmente es la transliteración del hebreo.
Mis hermanos, literalmente es la misma palabra que se utilizaba en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel se reunía para adorar a Dios. Y se traslada al Nuevo Testamento, y de ahí es donde en griego sale la palabra eclesía, que ahí es donde vamos, ni siquiera la hemos traducido. Lo seguimos diciendo igual, iglesia, suena igual que en griego, eclesía. Pero literalmente es una palabra que significa comunidad. Podríamos decir, pero en la comunidad cristiana, que es una frase más correcta, para ayudar a otros, porque para eso nos reunimos. Preferiría hablar 5 palabras comprensibles que 10,000 palabras en un idioma desconocido. ¿Podemos ver la importancia? Para Pablo, él está reunido como iglesia, y no solo para Pablo, porque Pablo está siendo inspirado, para Dios, que tú y yo nos reunamos como iglesia. Es una verdad necesaria, fundamental, importante, y es una bendición verdadera. Por eso nuevamente, y puede ser que tú cantes muy bonito, pero nunca va a ser lo mismo que cantes en casa que cuando cantamos como iglesia. Y puede ser que ores muy bonito, y espero que ores a Dios, pero nunca se va a poder comparar la oración personal y privada con la oración comunitaria. Porque aún en la oración comunitaria somos edificados. En las canciones comunitarias somos edificados y honramos y glorificamos juntos a Dios. Tanto que Pablo dice, y por esto es tan importante, que cuando nos reunimos como iglesia, cuando estamos congregados como iglesia, lo que yo prefiero es que lo que hagamos, aunque no sea mucho, aunque no sea demasiado, así sean 5 palabras. Bueno, alguien diría, no, pero Alex, ¿cuántas palabras has dicho? Obviamente es una hipérbole, una exageración, pero es lo que dice Pablo. Prefiero hablar 5 palabras que entiendas. Te doy un mensaje que me entiendes, que me comprendes. Canto una canción por medio de la cual tú te puedas unir a mi alabanza y juntos adoremos. Prefiero una oración que al final tú puedas decir amén, que hacer una oración muy larga, hablar 10,000 palabras, o quizá hacer un concierto, pero al final nadie entendió. Al final nadie comprendió. Porque para Pablo, y más que para Pablo, para Dios y en su palabra, congregarnos es fundamental. Santiago lo dice de esta manera. De hecho, no voy a entrar en todo el debate de este pasaje porque aquí nos quedaríamos el resto de día, pero solamente quiero enfatizar ese punto de cuán importante y necesario es la congregación local. En Santiago 5, versículos 13 al 16, pensemos solo en esto. ¿Se puede dar esto lejos de una congregación local? Imposible. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. Podemos ver, bueno, está bien, pero ¿qué dice el versículo 14? ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia. ¿Y si no perteneces a ninguna iglesia? ¿Y si no hay personas que te lideran, no hay ancianos? Para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. No voy a entrar en los detalles, lo que digo, aquí nos quedaríamos. De hecho, si Dios nos presta vida más adelante con la ayuda de Dios, vamos a ver la carta de Santiago y ahí veremos cada detalle. Que porque ungir y todo eso, bueno, no, pero el asunto aquí es, se necesita una iglesia local, una oración ofrecida con fe, sanará al enfermo. Y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados, será perdonado. No puedes hacer esto sin una congregación local. No puedes hacer esto sin una comunidad cristiana, donde vemos que la oración tiene sentido, la oración tiene bendición, la alabanza y la adoración tiene un lugar en medio del pueblo de Dios. Versículo 16, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean ¿qué? Sanados. Mis hermanos, esto no se puede dar lejos de una congregación local. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Y lo que digo, si Dios nos presta vida más adelante, vamos a ver cada detalle de ese pasaje. Pero lo que estoy enfatizando es, necesitamos esto como iglesia local, como comunidad. En Colosenses 3:16, Pablo lo dijo de esta manera, que el mensaje de Cristo, pensemos en esto, ¿el mensaje de quién? De Cristo. Con toda su riqueza, porque es la riqueza más grande que tenemos, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. ¿Cómo haces esto sin una iglesia local? Y ahí está, canten salmos, pero con el mensaje de Cristo, con la riqueza de Cristo, con el mensaje que llena realmente la vida de las personas, con un mensaje que enseña y aconseja, con un mensaje que es comunitario, que no solamente es para mí, no es una palabra para mí, sino es una palabra para todos. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón que agradecido. Podemos ver la importancia y la necesidad de esto como iglesia. Es más, quiero terminar esta enseñanza, concluirla con uno de los pasajes más famosos, pero quiero que enfaticemos algo, aunque lo hemos visto muchas veces, pensemos en estas palabras, Hebreos 10, 24 y 25. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Es necesario
Y hay que pensar en esto. Debe ser inteligente. Y son cosas que nos van a llevar a vivir mejor para la gloria de Dios. Versículo 25. Y no dejemos de ¿qué? De congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros. Y aquí está, sobre todo ahora, que el día de su regreso se acerca. Y lo cantábamos ahora. ¿Cómo no entender el amor de Cristo y adorarlo y exaltarlo cuando estamos más cerca de su regreso? Esta es la pregunta, ¿cómo no animarnos a vivir vidas que honren y glorifiquen a Dios? Pero saben, no puedes hacer esto lejos de una congregación local. No lo podemos hacer. Mis hermanos, esa es la pregunta. ¿Es adoración qué? Comunitaria. Es adoración inteligente, pero quiero que nos hagamos estas preguntas para terminar y orar a Dios por esto. ¿Son nuestras oraciones y canciones inteligentes? ¿Son nuestras oraciones y canciones edificantes? De manera muy simple, como dice allí, como acabamos de ver. Más ahora que su regreso está cerca, Cristo es el centro de nuestras vidas como iglesia. Cristo es el centro de nuestra comunión, de nuestra adoración. Cristo es el centro de nuestras canciones, de nuestras oraciones, de nuestra edificación. De manera simple, comprendemos cuán necesario, cuánto necesito en mi vida la adoración comunitaria. Lo que quisiéramos para concluir es decirle a Dios, llévame a entender que esto es una necesidad fundamental en mi vida. Llévame a entender que esto debe ser como el mismo aire que respiro, aunque sé que la vida viene de ti, pero que estos sean mis pulmones, que yo beba de ti, de tu palabra, de tu verdad, pero que entienda que yo solo puedo adorar correctamente tu vida y exaltarte y glorificarte en una comunidad de iglesia donde soy edificado, donde soy enseñado y donde si aún tengo dones puedo compartirlos, donde en la adoración, en la oración y en todo lo que somos y hacemos, honramos y glorificamos tu nombre, Señor. Pon en mí este deseo, en mi corazón, y que otros puedan ver cuán necesario para mí e importante es la adoración en comunión. Si esto ya está en nuestras vidas, mis hermanos, que Dios nos dé más pasión y más amor y más necesidad por la iglesia local. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Y Padre, en esta hora te queremos pedir en tu gracia que tú nos lleves a vivir a la luz de esta verdad. Padre, no sé cuántos realmente de todos los que están aquí reunidos junto conmigo entendemos la necesidad y lo importante de la adoración comunitaria. Padre, llévanos a entender que no solamente nos congregamos por cumplir un requisito, sino al contrario, que nos congreguemos porque sabemos que lo necesitamos. No obviamente para ser salvos, porque entendemos, precisamente lo cantamos, lo oramos, lo enseñamos a través de tu palabra. Somos salvos por la obra de Cristo. Estamos seguros en tus manos porque tu amado Hijo ya murió en esa cruz para salvarnos. Pero Señor, que podamos entender hoy más que nunca lo importante de reunirnos como iglesia. De saber que lo que nos debe motivar es saber que vamos a adorar tu nombre en comunión. Que vamos a cantar de manera inteligente, a orar de manera sabia y mucho más a predicar tu palabra de manera correcta, porque esto te honra, te exalta y te glorifica, porque esto nos edifica, porque esto es necesario para nuestras vidas. Padre, que si no lo hemos entendido de esta manera, lo podamos comprender y lo podamos vivir. Y comprendamos, Dios, que no es sencillamente cumplir, sino al contrario, es necesidad. Que no podemos crecer de manera sana, sabia y correcta, sino es a través de la unión con tu amado Hijo Jesucristo, pero también sabiendo que tu amado Hijo es la cabeza y tu cuerpo es la iglesia, que podamos estar unidos al cuerpo, como ya nos enseñó tu palabra a través de las coyunturas, a través de ese cuerpo que está junto y que entiende cuán importante es estar unidos en adoración a tu nombre. Ayúdanos, Señor, en este lugar, de manera particular te lo pedimos, a que todo lo que hagamos sea inteligente, sea sabio, sea entendible, que todo lo que hagamos sea edificante, que todo lo que hagamos sea para adorar tu nombre, que todo lo que hagamos sea necesario en nuestras vidas. Edifícanos en tu verdad, en tu palabra, y pon esta verdad hoy más que nunca en nuestros corazones, para honra y gloria de tu nombre en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.